En 1976 salió un libro de Richard Dawkins que, la verdad, lo cambió todo. Se llama El gen egoísta. Y planteó una pregunta tan, pero tan provocadora, que mira, décadas después, todavía sigue dando de qué hablar. Y aquí es donde la cosa se pone buena, ¿no? Porque nos encontramos con una paradoja tremenda. A ver, si la evolución se trata de la supervivencia del más fuerte, ¿cómo es que el mundo está lleno de actos de cooperación, de sacrificio? Para entender esto, tenemos que, literalmente, darle la vuelta a cómo vemos la vida. Y para encontrar esa respuesta, lo primero es preguntarnos, ¿quién es el verdadero protagonista en esta gran obra de la evolución? Ok, para meternos de lleno en esto, vamos a tener que hacer un viaje en el tiempo. Y no un viaje corto, ¿eh? Nos vamos a ir muy, pero muy atrás, al mismísimo principio de todo, a esa sopa primordial donde la vida apenas estaba naciendo. A ver, imaginemos esa escena, un caldo primitivo, ¿ok? La energía del sol, los rayos, toda esa mezcla fue creando moléculas cada vez más estables. Y de repente, después de millones y millones de años de pura chiripa, de pura casualidad, ¡pum!, pasa algo increíble. Aparece una molécula con la habilidad de hacer copias de sí misma, el primer replicador. Ahora, claro, las copias no eran perfectas, y esos errores, o lo que llamamos mutaciones, dieron pie a la competencia. Y en este nuevo juego de la existencia, pues solo los más estables y eficientes lograban sobrevivir para seguir copiándose. Y estas pequeñas pero increíblemente tenaces moléculas que se copiaban a sí mismas, ellas son las verdaderas protagonistas de nuestra historia, las antepasadas de toda la vida en la Tierra. Y hoy en día, claro, las conocemos por otro nombre, los genes. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. ¿Cómo es que pasamos de unos simples replicadores a todo esto que vemos a nuestro alrededor? Y aquí está la idea central, el corazón del argumento de Dawkins. Los organismos, ya sea una ameba, una planta o un ser humano, no somos el punto principal de la evolución. Somos, como él los llamó, máquinas de supervivencia. Piénsenlo así. Somos vehículos, unos robots biológicos increíblemente complejos, construidos por y para los genes, con un único propósito: protegerlos y ayudarles a pasar a la siguiente generación. Nada más. Y lo que vemos aquí es un testimonio brutal de la increíble diversidad de estas máquinas de supervivencia. O sea, los genes a lo largo de miles de millones de años han construido una variedad de soluciones que es asombrosa. Pero en el fondo, todos somos simplemente los recipientes de esos mismos replicadores de la antigüedad. Ok, pero ¿cómo nos controlan exactamente? A ver, no es que sean un titiritero moviendo los hilos en tiempo real. La analogía que usa Dawkins, que es genial, es la de un programador de computadoras. Los genes no deciden cada uno de nuestros movimientos, no. Lo que hacen es escribir el código fuente, el programa base. Programan nuestras tendencias, nuestros instintos, el hambre, el miedo, el deseo. Básicamente crean las reglas generales del juego que en promedio aumentan sus probabilidades de ser replicados. Perfecto. Entonces, si tenemos esta idea del gen como un programador egoísta, volvamos a la pregunta del millón. ¿Cómo diablos puede este egoísmo genético explicar los actos de bondad, de aparente altruismo? La clave está en algo llamado selección de parentesco. A ver, hay que pensarlo desde la perspectiva del gen. Ayudar a un pariente, cercano, en realidad es una forma de ayudarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque los parientes comparten copias idénticas de los mismos genes. Así que, un acto que parece súper altruista a nivel del individuo, a nivel genético es una estrategia, pues, fríamente calculadora. El ejemplo es un poco extremo, pero lo deja clarísimo. Si un gen te lleva a sacrificarte para salvar a 3 de tus hermanos, ese gen, desde su perspectiva, ha ganado. ¿Por qué? Porque ahora hay más copias de él en la siguiente generación de las que habría si tú hubieras sobrevivido. Y esta lógica no se queda solo en la familia, ¿eh? Para entender cómo funciona con otros, Dawkins usa un modelo de la teoría de juegos que es muy conocido, el de los halcones y las palomas. Imagínense, los halcones representan la agresión pura, siempre pelean, sin importar el riesgo. Y las palomas, por otro lado, son la pasividad total, evitan el conflicto a toda costa. La gran pregunta es, a largo plazo, ¿qué estrategia gana?
Y lo más fascinante de todo es que ninguna de las dos estrategias puras funciona. Si todos fueran halcones, se la pasarían peleando y se aniquilarían entre ellos. Y si todos fueran palomas, serían una presa facilísima para el primer halcón que aparezca. No, la estrategia que sobrevive en el tiempo, la más estable, es una mezcla. Un equilibrio. Y esto nos enseña algo importantísimo. La cooperación puede nacer no de la bondad, sino de un cálculo puramente egoísta para sobrevivir. Y esto nos lleva directamente al altruismo recíproco, que es básicamente el famoso hoy por ti, mañana por mí. La lógica es súper simple. Ayudo a alguien, aunque no sea mi pariente, con la expectativa de que en el futuro me devuelva el favor. Es una estrategia de beneficio mutuo, que de hecho es la base de la cooperación en un montón de especies sociales, y por supuesto, en la nuestra. Entonces, queda claro que el replicador es la verdadera estrella de la evolución. Pero, un momento, ¿y si el gen no fuera el único tipo de replicador que anda por ahí? Y aquí es donde Dawkins nos vuela la cabeza con su idea más famosa fuera de la biología, el concepto del meme. Y ojo, no estamos hablando de las imágenes chistosas de Internet, no. El concepto original es cualquier unidad de cultura, una idea, una canción que se te pega, una moda, que se propaga de una mente a otra a través de la imitación. Pensemos en esto un segundo. Así como los genes compiten por un lugar en el pool genético, los memes compiten por el espacio limitado de nuestra atención, de nuestra memoria. Pero hay una diferencia que es clave. La evolución genética es lenta, se transmite de padres a hijos. En cambio, la evolución cultural, impulsada por los memes, puede ser rapidísima, extendiéndose como un incendio de persona a persona. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? La más profunda de todas sobre nuestra existencia. A ver, si somos máquinas de supervivencia programadas por genes egoístas, y encima nuestros cerebros están colonizados por memes que solo quieren replicarse, ¿somos realmente libres o somos solo marionetas? Y aquí, cuando todo parece un poco determinista, la respuesta de Dawkins es, sorprendentemente, un sí rotundo. Y es una de las conclusiones más potentes del libro. Él dice que gracias a nuestra conciencia, los seres humanos somos la única especie en este planeta que puede llegar a entender su propia programación, tanto la genética como la cultural. Y en el momento en que la entendemos, podemos elegir rebelarnos contra ella. Podemos, por ejemplo, elegir cooperar de verdad, incluso cuando nuestros instintos nos gritan que seamos egoístas. Podemos analizar las ideas con ojo crítico en vez de simplemente repetirlas como loros. El gen egoísta nos dio un cerebro, sí, pero ese mismo cerebro nos da el poder de desafiar a nuestros propios creadores. Así que la pregunta final no es si somos libres. La pregunta es, ¿qué vamos a elegir hacer con esa libertad?